la feria local de la colonia, donde había una chica que estaba con la cabeza cortada, encerrada con unos pies de araña. Ya, de estos espectáculos de feria, claro. Sí, me causaban un poco entre exotismo, terror, curiosidad, pero sobre todo fantasía, ¿no? O sea, viene el Espíritu Santo y te comes el cuerpo de Cristo y cosas así que tú como niña dices, oh my God, esto es súper psicodélico. La caída de las Torres Gemelas, ¿no? Que realmente fue para mí el parteaguas, el motivador de algo que yo ya venía gestando por mucho tiempo. Como yo siempre, por ejemplo, digo que soy una agitadora social, porque a mí lo que me gusta pues es más poner preguntas que dar respuestas. O sea, es un fenómeno tan antiguo como la vida misma. O sea, ¿quién no viene de un migrante? O sea, las personas que hemos decidido exiliarnos o construir nuestra vida en diáspora, pues estamos aportando puntos de vista súper objetivos, ¿no? Objetivos de lo que pasa en nuestro país y lo que pasa en el país en donde estamos. Pero yo siento que lo más importante de todo aquí es tu misión, ¿no? Tu misión de vida. Entonces, pues hay que encontrarla en donde esté y hay que ir a donde necesitas las herramientas para encontrarla, ¿no? O asumirla y llevarla a cabo. Amo a México profundamente, pero es un espacio en donde en este momento no puedo estar por las elecciones de vida que yo he tomado, ser mamá. Eres una artista dedicada a eso, a incomodar. Acomodar al incómodo e incomodar al cómodo. Normalizado la violencia, normalizado la precariedad y sobre todo entre nosotros el valemadrismo, ¿no? Me duele mucho, ¿no? O sea, que mi decisión principal de haberme ido a México esta vez pues fue que mis hijos pudieran vivir en un entorno seguro. Que cualquier carrera que uno elija pues no es de velocidad, sino de obstáculos. Entonces, bueno, no es el llegar, sino el de permanecer. Una de las cosas que yo digo que me han sido más útiles en la vida es ser demasiado necia. ¿Esa es una recomendación también? Bueno, a mí me ha funcionado. Bienvenidos al podcast Mexicanos sin Fronteras. Comenzamos. Amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Mexicanos sin Fronteras. Hoy contamos con el honor y el gusto de tener una invitada de lujo. Y justo para arrancar voy a leer brevemente un resumen, insisto, este es un resumen de su trayectoria. Dulce Pinzón, ella es artista visual, nacida en la Ciudad de México, también es curadora, es activista, es gestora cultural y madre. Y ella en su trabajo ha explorado temas como la identidad, la migración, el género, la justicia social, a través de disciplinas como la fotografía, el video y el performance. Su obra, al mismo tiempo, ha sido expuesta en instituciones como el Smithsonian Museum of Art en Estados Unidos, el Palais de Tokio, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo acá en México, en la UNAM, y también en el Museo de Arte Moderno. Su obra ha sido publicada de manera internacional en medios como Vice, Marie Claire, Mother Jones, la revista Rolling Stone, asimismo en The New York Times, The Guardian, The Washington Post, La Jornada, Reforma, acá en México y también en el país. Y de la misma manera su obra ha sido expuesta en todos los continentes, prácticamente en América, en Europa, en Asia, Oceanía. Y en 2015, solo como uno de los reconocimientos que ha recibido, la revista Forbes la declaró como una de las 50 personas mexicanas o uno de los 50 mexicanos más creativos a nivel mundial. Le agradecemos mucho la generosidad de su tiempo. Dulce, bienvenida desde Montreal, Canadá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Rubén. Mira, después de leer un resumen de tu trayectoria como el que acabamos de escuchar, pues no cabe duda que eres toda una mexicana sin fronteras, pero yo diría incluso una mexicana global. Quisiera empezar por preguntarte, ¿en qué momento Dulce decidió o la vida le planteó la necesidad de trascender las fronteras como parte de su desarrollo personal y artístico? Yo creo que siempre me ha gustado explorar, o sea, también me defino como un ente sumamente curioso, que desde muy temprana edad recuerdo querer explorar más allá de los confines, ¿no? De mi casa, de mi colonia, de mi estado, y así fue creciendo esa misma curiosidad, me fue llevando a
a explorar qué había más allá de lo que podía ver simplemente, pero no solamente en términos geográficos o físicos, pero pues también de forma pues metafísica y simbólica, Claro. ¿no? Entonces, pues eso también me ha llevado a poder tener puntos de vista eh, que han roto o intentan romper paradigmas, ¿no? Sobre lo que tiene que ser una construcción de identidad, lo que tiene que ser una construcción como mujer, lo que tiene que ser una construcción sobre la raza y la clase social. Entonces, pues mi viaje no ha sido solamente a, a varios lugares, puertos, espacios, sino también a explorar medios, prácticas y también puntos de vista, ¿no? O sea, entonces la respuesta concreta es desde muy chiquita. ¿Y en qué momento o en qué año fue que te viste ya instalada? Bueno, estudiaste en Estados Unidos, es parte de lo que no hemos incluido en tu trayectoria, porque si no hubiéramos dedicado toda la entrevista a esa trayectoria, pero estudiaste en México, en la Universidad de las Américas, luego estudiaste en la Universidad de Nueva York y en otras universidades en el mundo. ¿Dirías que ese fue un momento decisorio para asumir que tu desarrollo estaba más allá de las fronteras mexicanas? Ajá, yo creo que hay como una combinación, ¿no? Porque también desde muy chiquita mis papás exploraron como mucho México y yo recuerdo pues claramente viajes que trascendían quizás el umbral de la comodidad, el umbral quizás como de como te digo, las expectativas y la construcción de lo que debía ser. Vivíamos también en un México completamente distinto, en donde había la posibilidad de esa libertad y esa exploración de muchas formas, no solamente en auto o en avión, sino que también se podía hacer en otros medios que aún no existían, ¿no? Como el tren, como las caminatas, etcétera. Entonces eso también fue como mi crianza también fue muy cercana a la exploración y también a la aventura. Entonces, para mí solo fue muy natural tener 15 o 16 años y decir, lo que yo necesito es herramientas, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, en lugar de yo cumplir 15 años y pedir una fiesta, pedí un auto. Ok. En lugar de pedir a lo mejor ir no sé, algún viaje y como quizás como conservada en la puebla conservadora donde yo ofrecía, ¿no? Era como las ciertas expectativas marcadas, que había que seguir un patrón, Yes. bueno, yo decía, pues en lugar de tal fiesta, yo me quiero ir a vivir a Canadá, o yo quiero irme a la playa hippie 2 meses. Entonces, era eso, o sea, realmente, pues ya es parte de construcción personal genética, ¿no? La condición social en la cual también crecí y también pues un espacio y un mundo completamente distinto al que conocemos en esta generación, en este momento para estas generaciones. Exacto. ¿Dirías entonces que esa inquietud, ese rasgo de personalidad que traías, te llevaba a ir y ver tu entorno? No quedarte con lo que el entorno te mostraba, sino tú ir y explorarlo. Ujú. Y además allá de explorarlo, poderlo transmutar, poderlo resimbolizar, eso era bien importante para mí, porque pues evidentemente a través de los ojos de alguien que tiene 6 años, luego tiene 15 años, pues es una perspectiva súper fantasiosa, juguetona, que me permitía pues a lo mejor los recursos que yo tenía para reinterpretar la realidad eran esos, el filtro de una fantasía, el filtro de una percepción completamente juguetona, y entonces pues lo único que hice es dedicarme a traducir esos códigos a algo personal y agarrar las herramientas que yo tenía y contar mi propia historia. Justo a propósito de contar tu historia, una de las frases que más nos llamaron la atención al estarnos documentando sobre tu trayectoria es esta que dice que tu obra busca más inventar imágenes, no tanto reflejar o capturar la realidad, que tiene un poco que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Ir, ver tu entorno y empezar con lo que estás recibiendo de estímulos a crear también una siguiente o un siguiente nivel de realidad. ¿Algo así?
Sí, yo creo que, bueno, la realidad per se, bueno, también es como debatible, ¿no? O sea, que la realidad, ¿no? Pero pues sin entrar en términos como demasiado metafísicos y etcétera, pues a veces me quedaba la realidad un poco chica, un poco aburrida. Entonces, lo que yo necesitaba es narrar las cosas o las situaciones que yo quería narrar, pero desde una perspectiva en donde a mí me pareciera más interesante, más divertida, donde construirla generara también prácticas mucho más personales, arraigadas a mi contexto. O sea, yo no iba a esperar a tener un montón de dinero, equipo y tiempo para empezar mi, digamos, mi forma de construir, sino pues realmente con los elementos que tenía, empezarlas a construir. O sea, yo recuerdo muy bien que en la universidad eh, eh, decidí estudiar ciencias de la comunicación porque en ese momento era quizás como la carrera más libre que que me permitiera expresarme. Y mientras que a lo mejor todos estaban escribiendo, ya sabes, ensayos, yo tomaba fotos o construía historias a través de narraciones visuales. Y me parecía que era lo más cercano para mí, o sea, como solo natural para mí poderlas hacer. Claro, en ese momento, pues esas eran las herramientas, como vas buscando y te vas abordando así, además vas teniendo más confianza en tu voz, en ti misma y vas reafirmando, ¿no? O sea, prueba y error, pues te das cuenta que, bueno, pues lo que necesitas es ahora profesionalizar esa voz, ¿no? Y eso es lo que me impulsa a irme a vivir a Estados Unidos, en eso en específico, después a Nueva York, aunque estudié también música, apreciación musical y fotografía en Pensilvania, porque justamente lo que quería era encontrar otras metodologías, o encontrar otros temas. También el crecimiento personal ha sido una eh, de las cuestiones como de las que más quizás he querido abocarme y enfocarme, porque pues siempre he dicho, un artista que es, digamos, rico en historias es porque pues tiene un rico eh, mundo interior. Qué reveladora perspectiva, Dulce. Y a propósito de estas narrativas, me interesa ir fijando puntos clave de tu trayectoria. Entonces, dirías que fue la universidad, esa especie de laboratorio personal, social, que te permitió definir que lo visual era tu vocación y hacia allá querías ir. Quizás la universidad fue algo que le dio un poco más de forma, pero yo creo que desde niña ya tenía las historias ahí como que en la cabeza dándome todo el tiempo como vueltas. O sea, siempre he sido como muy, he imaginado 3 o 4 perspectivas de una sola idea y me encantaba el contexto en el que yo crecí, hacia un mundo completamente, y como irónico, ¿no? En el sentido de lo que sucede en México y que sigue sucediendo, que es no, la realidad versus la fantasía. A veces la fantasía rebasa la realidad y en un contexto socioeconómico que juega mucho justamente con lo fantástico, ¿no? O sea, no por algo tenemos en Latinoamérica tan marcado el recurso del realismo fantástico, pero pues sí, ¿no? O sea, como mundos que de repente no tienen como mucho sentido y la ironía, juega mucho en nuestra cultura. Y entonces para mí, pues eso se amplificaba con todo lo que sucedía a mi alrededor y mi forma de entenderlo e interpretarlo siempre eran unas narrativas visuales súper ricas. O sea, me acuerdo perfectamente de todo lo que pensaba en la noche y cómo quería. Yo buscaba estar como muy ávida de encontrar herramientas para traducirlas. ¿Nos podrías compartir un ejemplo de esas ideas que en noches de cierto insomnio juvenil te permitían explorar estas perspectivas distintas y que iban consolidando tu vocación creativa? La feria local de la colonia, donde había una chica que estaba con la cabeza cortada, encerrada con unos pies de araña. Y Ya, de estos espectáculos de feria, claro. sí, y como, ajá, y como en una cabineta de las curiosidades.
y que a mí me causaban un poco entre exotismo, terror, curiosidad pero sobre todo fantasía, como de, ay, ¿cómo puede estar en una o sea, ¿sabes? Como de, pero lo que estoy viendo es fantástico, o sea, me causa todas estas emociones que no sé definirlas, pero wow, cómo me impactaron y cómo se crearon en mi imaginario, ¿no? En mi imaginario personal y las quiero llevar después a lo colectivo, pero desde mi interpretación ahora de adulto. Te activó una inquietud artística más que solo entretenerte o asombrarse, como suele suceder con ese tipo de espectáculos. Pero totalmente eso y también pues todas las dinámicas que se creaban en en el mercado local, la parte católica con la que creces, ¿no? Que también pues es un recurso sumamente psicodélico, ¿no? La parte del catolicismo en las narraciones que te dan en los sermones en las iglesias, pues simplemente dices, oh, wow, o sea, a ver cómo, ¿no? O sea, viene el Espíritu Santo y luego viene, o sea, y te comes el cuerpo de Cristo y cosas así que tú como niña dices, oh my God, esto es súper psicodélico. Entonces, pues evidentemente uno crece formándose un montón. Claro que o sea, yo pienso que para la mayor parte de la gente lo asume cuál es, pero para mí era cuestionado, disectado, reinterpretado, resumido y regresado a la práctica real. Y si a toda esa narrativa le agregas el bagaje visual que viene con la religión, en este caso la católica que acabas de mencionar, bueno, pues es un bombardeo de estímulos, ¿no? Ahora, estamos compartiendo esa etapa de la joven adolescente que tenía estas inquietudes que se consolidan de alguna forma en la universidad y pegamos un salto en el tiempo y llegamos más adelante, regresaremos en otros momentos, pero sí quiero llegar a esta parte de la serie que se llama La verdadera historia de los superhéroes. Lejos de ser una de las principales o las únicas, parece ser que es una de las obras tuyas o de las series de obras que más han trascendido y por las que más te empiezan a identificar en muchos círculos. Cuéntanos de qué se trata esta historia de los héroes reales o la verdadera historia de los superhéroes, porque a mí me pareció visualmente y conceptualmente fantástica, provocadora. Bueno, pues en grandes rasgos la hice cuando yo vivía en Nueva York. Es una tanto autobiográfica, ¿no? Al ser una migrante, pues evidentemente pues tenía muchos puntos de coincidencia, pero también como una necesidad moral de contar una historia que fuera narrada desde una perspectiva completamente distinta de la que siempre se aborda el tema de la migración. O sea, yo vengo de la formación en fotoperiodística, ¿no? De la fotografía, fotoperiodismo, porque pues México tiene un gran arraigo a este estilo. Y pues yo queriendo romper un poco como con cómo se aborda de forma de la construcción técnica, la construcción conceptual, pues quería narrar una historia que fuera un poco un lado B, ¿no? O sea, que viniera desde un lugar mucho más propositivo, más incluyente y menos deteriorado en el sentido de que no, perdón, las palabras diminish, ¿no? Que a veces no necesariamente Minimizado. minimizara a las personas haciéndolas ver como víctimas, sino haciéndolas superpoderosas. Entonces, bueno, tampoco fue un proyecto que me inventé de la noche a la mañana, o sea, tenía trabajando en Nueva York muchísimos años, haciendo cualquier cantidad de trabajos, desde servicio hasta poder trabajar ya en las Naciones Unidas y darme cuenta pues de muchos círculos que se completan para poder después tener, digamos, como los elementos para hacer un proyecto como este, y uno de ellos fue la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Que realmente fue para mí el parteaguas, el motivador de algo que yo ya venía gestando por mucho tiempo. Tú dijiste, no es mi primer proyecto, de hecho es como el tercero, pero quizás es el que tenía la consistencia en ese momento de todos los otros proyectos que yo venía de alguna manera pues escalonando, ¿no? O sea, eran como escalones
para este que quizás tiene ahora sí que como le di en el clavo, también la coincidencia del clima político de ese momento que se repite y ahorita está todavía muchísimo más exacerbado, ¿no? El tema uno de los temas de los que yo estaba tratando, el tema de la migración, el tema de la identidad, la raza en las remesas. Entonces, bueno, pues todo eso se confabuló y ahora pues es un proyecto con una vigencia tremenda, ¿no? Con unas referencias puntuales y Y solo para quienes nos ven y escuchan, obviamente estamos ilustrando con algunos ejemplos, pero que se traduce, dijiste, este clavo se cristaliza en un libro que refleja a migrantes reales que trabajan en Estados Unidos en distintos ámbitos, la construcción, la agricultura o otros rubros, ataviados como superhéroes, porque realmente lo son, pero difícilmente o no estamos acostumbrados a verlos como tal, no de este lado, o tal vez un poco más de este lado que en la propia sociedad de los Estados Unidos, con una perspectiva más amplia desde este punto de vista migratorio. Y entonces tenemos, a mí me impactó esta imagen de un trabajador de la construcción vestido de chapulín colorado en su zona de trabajo y trabajando. Sin duda, eso es visualmente impactante, pero es al mismo tiempo una provocación para quien lo está viendo. Como que un superhéroe está trabajando en la construcción, resignifica lo que representa esa persona en el todo de una sociedad. claro, es mi quimera, ¿no? Es ahí mi araña con las patas, con en un lugar donde no debería de estar, pero está y a la vez pues está creando muchos canales de preguntas de comunicación y justamente eso es, ¿no? O sea, para mí la provocación, o sea, siempre, por ejemplo, digo que soy una agitadora social, porque a mí lo que me gusta pues es más poner preguntas que dar respuestas. Y justo, ¿qué sentiste o cuáles fueron las primeras reacciones que viste más bien? Primero, ¿cuáles fueron esas reacciones que viste con estas obras que después se insertaron en un libro donde está la serie completa? ¿Cuáles son las primeras reacciones que viste y luego qué sentiste tú ante ellas? Bueno, no solamente es un libro, ahora voy a publicar mi tercer libro, versión 3 de la misma historia. El primer formato no fue el libro, no, el primer formato quizás fue eh, el negativo, ¿no? O sea, Claro, el primer paso de la fotografía. fue el negativo. O sea, todavía estamos hablando de una fotografía pre-digitalización, en donde también exigía de mí ser una fotógrafa con unos recursos muchísimo más, digamos, resourceful, que tener mucho más Más recursos, más herramientas. más herramientas, también porque pues no era un actor o no era una escena pues demasiado altamente repetible, sino que estamos hablando de una población vulnerable, una población real, que también yo no, en ese momento, esa fue mi primera foto, la primera que hice de la serie, en donde tampoco yo estaba entendiendo necesariamente qué estaba haciendo, ¿no? O sea, era como un experimento, vamos a hacer, quiero hacer esto, lo tenía bueno, planificado y, y, y bueno, pues se fue construyendo a lo largo de 10 años, o sea, 10 años en construir el proyecto con sus múltiples bemoles y aristas, pero la idea estaba clara, ¿no? El cómo se fue construyendo, pero el qué estaba ahí y era pues reivindicar la parte honorable y la parte económica y social de personas que se llaman Noé, que se llaman Mari, que se llaman Mil, y tienen mil nombres y no solamente son mexicanos, migrantes en toda Latinoamérica, en China, Europa, que inmigran. O sea, es un fenómeno tan antiguo como la vida misma. O sea, ¿quién no viene de un migrante? O sea, ¿quién Absolutamente. es completamente nativo de un espacio? Entonces también era como justamente challenge ese tema, el tema de la migración.
es verdaderamente un fenómeno que está afectando solo a Estados Unidos o es algo que nunca va a parar. O sea, no somos ni siquiera los que la inventamos, ni somos la única especie que lo ha hecho, ni lo hará, ni lo terminará de hacer porque un gobierno dice. Y que, como dijiste, sigue teniendo una vigencia cada día más, no sé si decir más actual, pero que nunca disminuye y nunca desvanece. Claro, es que a veces, sorpresivamente o no, los proyectos, los proyectos artísticos, pues prueban en el tiempo al no caducar. A veces, penosamente puedo decir que, pues, que me hubiera gustado que ese proyecto fuera quizás no vigente nuevamente, porque quizás hubiera sido algo, un tema que ya que ya se, digamos, se cerró, Se se asimiló. modificó, pero pues la vida es así, realmente, yo siempre digo, nadie está inventando la rueda, pero sí vamos a, ¿cómo se llama? A aportar tu granito de arena y tu punto de vista. Entonces ese fue mi punto de vista. Te digo, el tiempo, y el, los círculos, de o sea, los círculos de la vida, cómo se repiten también los ámbitos sociales, pues prueban que hay proyectos que están ahí como un landmark, ¿no? Son un staple, una grapa, en la historia, en las referencias, Sí, culturales. un elemento recurrente, Ujú. ¿no? De acuerdo. Ahora, ya nos diste un brochazo de cómo tu identidad mexicana de alguna forma impulsó, o el entorno que venía acompañado de tu identidad mexicana impulsó esta inquietud creativa. ¿Cómo esta parte, ahora que ya eres una artista consolidada, aunque en constante crecimiento, cómo esta identidad mexicana de alguna forma se convive, dialoga con esta visión global en temas como la migración? Lo acabas de decir, es un fenómeno global que tiene particularidades. ¿Cómo influye, cómo dialoga o convive tu identidad mexicana en esa perspectiva? Bueno, pues yo siento que en todos las personas que hemos decidido exiliarnos o construir nuestra vida en diáspora, pues estamos aportando puntos de vista, como súper objetivos, ¿no? Objetivos de lo que pasa en nuestro país y lo que pasa en el país en donde estamos. Porque al sentirnos siempre como que en esta línea súper, em, como no dura, sino suave, estamos con la capacidad todo el tiempo de justamente ver ciertas acciones o insertarnos o no insertarnos, y esto pues nos da una flexibilidad mayor. También creo que me permite asumir las o construir o deconstruir los paradigmas que yo quiero de una forma más fluida, porque no estoy sujeta a nada, ¿no? O sea, mi identidad no está sujeta a un contexto necesariamente como si estuviera viviendo en México, en donde tienes que asumir la realidad de tu identidad, cuál es. Entonces acá pues se mantiene esa fluidez de una forma más quizás personal, y por convicción haces muchas otras cosas que no necesariamente están empujadas por el colectivo. Nos estás diciendo entonces que pues, la distancia pone perspectiva y eso te da una libertad adicional de crear y contar lo que estás viendo o de inventar esas realidades, como decías, ¿no? Por supuesto. Ahora, es inevitable, a propósito de este contexto migratorio, que aparte de tú ser una migrante, has abordado el tema en tu obra artística, eh, es inevitable preguntarnos, y es lo que te quiero plantear ahora, si esta característica, este atributo de ser migrante, ha dificultado o ha ayudado tu avance, tu crecimiento artístico en ese entorno donde te encuentras, que es más internacional. Puede sonar un tanto pedante, pero yo no siento que haya necesariamente obstáculos per se. O sea, De acuerdo. siempre hay.
¿no? Siempre De todo tipo. por identidad, credo, raza, género, etcétera. Pero yo creo que las oportunidades siempre están en donde tú quieras, en donde sea, ¿no? O sea, más bien, Sí, estás. ¿no? Ujú. Los objetivos que tengas, tus metas, pero yo siento que lo más importante de todo aquí es tu misión, ¿no? Tu misión de vida. Entonces, pues hay que encontrarla en donde esté y hay que ir a donde necesitas las herramientas para encontrarla, ¿no? O asumirla y llevarla a cabo. Entonces, para mí ha sido circunstancial en algunas veces, otras estratégica y en otras completamente por libertad propia. Claro, fácil no es, pero pues ni siquiera en la colonia donde uno vive. O sea, entonces de verdad que más bien tiene que ver con un estado mental y yo creo que también con una forma de estar en el mundo, ¿no? O sea, porque pues uno puede encontrar en donde quiera que vaya soluciones o problemas. Entonces, para mí estar en espacios en donde yo he querido estar, por ejemplo, en el caso de por qué estoy en Montreal, y yo creo que es por la seguridad. O sea, que a mí me gustaría seguir, por ejemplo, creando en mi país, pero por supuesto me amo a México profundamente, pero es un espacio en donde en este momento no puedo estar por las elecciones de vida que yo he tomado, ser mamá, ¿no? Entonces, por eso también eso está en mi biografía, porque es tan importante y trascendental como para que yo no busque espacios en donde la tribu aporte y ayude a la crianza de hijos, ¿no? Entonces, las motivaciones son ahora completamente diferentes. Ahora, lo que acabas de decir me parece sustancial de esta charla, Dulce. Como lo estoy entendiendo es, y lo que nos has dicho en distintos momentos es que ni el entorno geográfico, ni la identidad nacional, ni el género deberían ser obstáculos o factores cuando tienes una propuesta artística y una convicción y una misión, dijiste, bien definidas. Sí, bueno, no todo, o sea, me siento privilegiada en ese sentido que tengo una cierta claridad, ¿no? O una cierta valentía para llevarlo a cabo. O sea, no son regalos, ¿no? O sea, son regalos realmente tener esa combinación. Pero pues el mundo en realidad sí es complejo, pero también puede ser tan fácil. O sea, es que yo creo que todo es una forma de cómo uno lee y navega en el mundo, ¿no? Por supuesto, y es mucho más fácil si tienes un destino claro, que yo lo equipararía con la misión de la que nos acabas de hablar. Y creo que es justo el momento de preguntarte cómo describes, cómo defines esa misión tuya como persona, como artista, como mamá, activista, en fin, todos estos roles con los que juegas, yo me imagino o estoy asumiendo que están guiados por esta visión, por este norte que tú te has fijado desde joven. ¿Cómo lo definirías? Para mí es buscar formas, apenas estoy puliendo un poco más este tema, pero creo que coincido mucho con César Chávez en esta frase donde dice incomodar, acomodar al incómodo e incomodar al cómodo. Entonces creo que esa es una gran parte de mi misión, es como buscar a través de mis herramientas artísticas poner en perspectiva y poner ahí en tela de juicio conversaciones incómodas sobre lo que yo pienso, lo que me gustaría plantear sobre temas de, como dices tú, de género, de identidad, de migración, de activismo político y sobre todo del ecosistema para que pues tener ahí como seres humanos, al que lo vea, se inspire, se plantee, se enoje o cualquier o sea, yo lo que soy yo, al que te dije nuevamente, soy un agitador social. Y justo lo haces, Dulce, citando a este gran activista, líder social histórico de origen mexicano en Estados Unidos, César Chávez. Nos encantó la frase, ¿la podrías repetir? Sí, es acomodar al incómodo e incomodar al cómodo. Como dijiste, eres una artista dedicada a eso, a incomodar.
Tú dirías, Acomodar al incomodador e incomodar al cómodo. y eso es lo que te ha llevado a participar en proyectos que van mucho más allá de lo estrictamente artístico, en proyectos políticos, en proyectos de derechos laborales en Nueva York, en la ONU. Eh, ¿Eso implica, cuando te vuelves activista, dejar de ser artista o hay un punto donde necesariamente convergen y nunca dejas de ser una o lo otro? No, bueno, es que no por ser una dejo de ser mujer y no por ser mujer dejo de ser madre y no por dejar de ser madre dejo de ser sensible y dejo, o sea, mis puntos de vista convergen todo el tiempo, o sea, evidentemente siempre busco salidas como a lo mejor para un proyecto que en ese momento me está generando más ruido, ¿no? O sea, y ya no, o hay unos proyectos que trabajo de forma paralela porque se entrecruzan en varios puntos, pero que claro que todos mis proyectos son altamente políticos, ¿no? Eh, reflejan una preocupación consciente de quién soy yo en el mundo, ¿no? O sea, mi postura política ante todo, ¿no? Artísticamente, ¿quiénes han sido tus grandes referencias? En México, a nivel internacional, seguramente. ¿Qué nos dirías? Ay, eso está muy complicado, porque, pues, he tenido múltiples referencias en muchos ámbitos, ¿no? O sea, desde lo artístico, lo político, lo personal, o sea, está complicado mencionar. De- en lo artístico, por ejemplo, creciendo, No podría porque me quedaría así, te quedarías me corto. quedaría Ok. así, porque, pues, o sea, desde mí, por ejemplo, un gran referente para mí personal ha sido la música. O sea, yo no podría dejar la música o el cine fuera de mis referencias que más me han marcado y de las cuales necesito, pues, como el aire para vivir, ¿no? Lo mismo que es la comida, lo mismo que son las flores y las plantas. Por ejemplo, el mundo de las flores para mí me parece algo particularmente exuberantemente exótico en mi vida y necesario. Entonces, ¿cómo te digo? ¿Cómo podría? ¿Qué es más importante para mí, el olor de la rosa o o Tina Modotti en mi vida? O sea, es que creo que son completamente distintos, ¿no? Las referencias, pero todas igualmente de poderosas y necesarias. Pero déjame planteártelo así. ¿Tienes una flor favorita? No, No tienes una flor favorita. no, es que cambia, porque por ejemplo, cuando es mayo y salen las hortensias, digo, wow, qué lindo. Pero por ejemplo, cuando ya es el verano y salen todos estos aretillos y todos estos, eh, o sea, no te pues hay unas que, por ejemplo, no me gustan, pero tampoco es como de que estoy peleada con ellas y no, o sea, pero bueno, te puedo decir que me han preguntado, ¿qué comerías toda tu vida si tuvieras que comer una sola comida? Y yo de, ay, no, bueno, o sea, por qué me tengo que torturar con estas preguntas si no son necesarias contestar? Cuando te dicen qué libro te llevarías a una isla, tú dices, no, qué difícil decisión. Ya he traído mi biblioteca en tres países distintos, o sea, ¿no te queda claro que ninguno es más favorito que el otro? Ahora, déjame llevar entonces esa pregunta, porque sí nos respondiste y nos diste ejemplos de lo que te maravilla en distintos momentos, hablando de las flores, de música, géneros, artistas, autores. Ay, estás igual, te digo, o sea, a ver, Pero ya abrimos el espectro. no, bueno, pues es que la música me gusta todo, bueno, menos así como algunas cosas actuales que, no sé, quizás porque no les entiendo, pero bueno, en un contexto a lo mejor me divierto. O sea, lo que pasa es que estoy más bien como abierta, no te, Claro. es decir, no tengo respuestas tajantes así de, "Ah, yo no creo en esta cosa de nunca, jamás, odio". O sea, trato como de alejarme de las cosas, porque por lo mismo lo mismo, mi postura política es alejarme de los regímenes absolutos, ¿no? O demasiado cuadrados, porque precisamente yo no soy así, entonces no te podría decir, jamás escucharía o jamás comería. No, te prefiero mantenerme abierta y decir, tengo un montón de gustos, me gustan un montón de cosas y quiero seguir descubriendo más. No al absolutismo, ni en política, ni en el arte, ni en la comida, nada. No me limito. Me parece una gran frase también para ir definiendo esta conversación. ¿Qué es lo que del país extrañas y qué es lo que no extrañas? Para ponerlo en otras palabras. Ah, extraño la comida mucho.
los tacos deliciosos y las quesadillas que los puedes encontrar en cualquier esquina y están increíblemente ricas, no importa dónde va. Ah, ya ves, ya nos hiciste un ejemplo de la comida que más te gusta. Comida No, mexicana. y no te culpo. Más la comida callejera. Claro que también disfruto una gran comida gourmet, así, ya sabes, 3 tiempos, maridaje guapa, pero la comida callejera es así mi perdición. El clima, claro, me encanta el clima, me encanta de México las zonas costeras que no se comparan con las playas de acá, que son completamente distintas. Me encanta también como el sentido de reverencia que de las y los mexicanos, en donde todo le encontramos como que la vuelta, el humor, ¿no? El sentido del humor. O sea, me encanta la reverencia, me encanta, pero ojo, cuando ya está llevado como lo hemos empezado a llevar, lo hemos llevado a las prácticas corruptas y a la indiferencia. Y entonces creo que ahí es donde todo eso que se ha vuelto, hemos también, pues obviamente, pues el paternalismo, ¿no? También nuestra propia historia de conquista y nos ha llevado justamente mucho a la indiferencia, a la, poco, a la falta de involucrarnos socialmente en tomas de decisiones que nos ha hecho que tengamos un país cautivo, normalizado la violencia, normalizado la precariedad y sobre todo entre nosotros el palindrismo, ¿no? O sea, si yo no lo hice, no tengo por qué, entonces yo no denuncio, entonces, bueno, todo esto que ahora tenemos a un país pues un tanto roto y en los platos rotos lo están pagando los niños y las niñas de las nuevas generaciones a consta de su libertad. Y hablaste de la comida y este carácter relajado, pero no tomarse en serio, si lo llevas a otros rubros como la política, como la familia, como el cumplimiento de la ley, ahí es donde ya no necesariamente construye, es lo que nos estás diciendo. Sí, yo siento que de repente nos ha faltado un poco de entendimiento de nuestra historia, ¿no? O sea, como que vivimos como muy a la ligera y vivimos un poco como en las prácticas folclóricas como demasiado pegadas, pero no tenemos un entendimiento de lo que se requiere de nosotros a nivel civil. O sea, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos involucrados en nuestra colonia, en las tomas de decisiones de que nos competen? ¿En cuántos? Le hemos dejado esto como muy así como el sistema y el gobierno de siempre como culpando, como siempre como eh, pues eso como te digo, normalizando, ¿no? Pues ¿y yo qué voy a hacer si esto no es mío? ¿Y yo qué puedo hacer si es el gobierno? O sea, el paternalismo, te digo. Y entonces Sí. creo que pues entonces tenemos que asumir que hemos dejado el espacio, digamos, libre, pues para que eh, el país lo tenga secuestrado, ¿no? Otro tipo de prácticas, ¿no? Como el secuestro, las drogas, los carteles, y pues te digo, las consecuencias son la falta de libertad que tienen ahora las generaciones de niños y niñas que viven metidos en los aparatos, ¿no? Porque pues tú te acuerdas, nuestra generación era como, ahora yo veo aquí en Canadá, se salen mis hijos a jugar, llegan en la noche. Se van en bici, regresan en bici. Los niños y las niñas no se tocan, ¿no? Los transportes públicos, todo y una organización, y los derechos valen y nuestros impuestos se reciben. Entonces, pero todo es una construcción colectiva, no solamente es problema de que lo resuelva un solo esfera de la sociedad. Entonces, me duele mucho, ¿no? O sea, que mi decisión principal de haberme ido a México esta vez, pues fue que mis hijos pudieran vivir en un entorno seguro. Pues nos acabas de responder otra de las preguntas. Ya nos respondiste la anterior de qué es lo que no necesariamente extrañas de México y también qué es de lo que más valoras donde hoy estás allá en Montreal. Un poco derivado de eso, cuando hablas con otros artistas, con personas de otras latitudes, ¿qué te gustaría
precisarles, aclararles, enfatizarles respecto a lo que es México, lo que quisieras que entendieran y que se llevaran como una imagen distinta después de platicar con alguien como tú, que obviamente observa y analiza el país de forma distinta a la normal o a la tradicional? Bueno, pues es que depende a que vayan a ir a México. Si van a ir de vacaciones, pues les hago una lista de cosas, depende también cuánto tiempo vayan. Sí. Lo principal. No, y de sus intereses. No, pero mi pregunta iba más en la convivencia que tú tienes cotidiana con artistas, con agentes, con periodistas en todas partes del mundo. Sin duda te encuentras con estas imágenes o ideas preconcebidas. ¿Qué te gustaría o qué es lo que más enfatizas tú para que se lleven una idea más clara, al menos desde tu perspectiva? Que el guacamole no lleva jitomate. Básico, por favor, hay que tomar nota. Y que los tacos no llevan, Tortilla dura. No son en tortilla dura y no llevan crema. tienen sour cream y lechuga. Y ya con eso ya les digo. Ya vamos de gane con eso. Bueno, pues eso es fundamental, la gastronomía, porque lo dijiste, es parte de lo que nos identifica. Pero en la parte cultural, en la parte social, te encuentras con este tipo, así el equivalente del guacamole con jitomate. ¿Qué sería? Es que vayan a todos los museos, que en México hay una diversidad cultural impresionante. O sea, tenemos la Ciudad de México, que es la segunda ciudad con más museos en el mundo después de Londres, y que hay museo de todo, que si del zapato, que del policía, que de la tortura, del juguete, ¿no? O sea, hay museo de todo. Entonces creo que somos unos grandes recolectores de historias. Eso, por un lado. Por otro lado, que pues tampoco crean todo lo que sale en las noticias, o sea, que no toda la gente es un kidnapper o un violador, pero que sí se cuiden también, no sean tan naifs ¿no? Y que tampoco sean tan confiados. Y que por otro lado, pues que disfruten mucho también de México sus expresiones vernáculas que están en todos lados. O sea, que México no es la gentrificación actual de la que viven la mayoría de las colonias. Eso es como Suiza, pero que sí vayan a manifestaciones que todavía quedan ahí como muy genuinas, muy honestas, y que eso es lo más padre para mí de México, ¿no? O sea, en las manifestaciones culturales vernáculas. Sí, las que están fuera de la Condesa y la Roma. Y del circuito de la exotización. Digo, sin minimizar la importancia que estas tienen como focos turísticos. Ahora, volviendo a la misión que estás terminando de pulir, hace rato nos decías, lo cierto es que ya la estás llevando a cabo en proyectos, no solo como los que nos has platicado, sino este proyecto Art Base que estás impulsando en Puebla. Cuéntanos de ello, de qué se trata y qué papel juega eso en tu realización artística. Plataforma Art Base es y seguirá siendo por un rato un proyecto que surgió de mi necesidad de apoyar voces artísticas locales. Las prácticas locales son súper interesantes, sobre todo en la región donde yo abrí el primer espacio, el primer espacio físico, que es Cholula, ¿no? Una región en donde hay una cantidad enorme de estudiantes y sobre todo estudiantes de carreras sensibles y que es una comunidad pues, bastante arraigada también a la tradición cholulteca, que es bastante contestataria, es como un poco como Oaxaca quizás, ¿no? Que existen los valores bien arraigados a la comunidad, a la resistencia de las transnacionales, a la resistencia de la invasión yanqui, etcétera, y que bueno, pues los artistas encuentran un espacio bueno, bonito y barato para florecer, pero que la oferta artística es más grande que la demanda, ¿no? Y sobre todo los espacios que no están necesariamente estructurados, construidos e institucionalizados para alojar a tantas prácticas y tantas manifestaciones, pero sobre todo de índole experimental. Entonces, bueno, yo ahí, por coincidencia, por aras del destino, abrí un espacio en donde tuve la oportunidad de dos años
construir una programación sustancial de acompañamiento y de absorción también de creación de públicos y creación de coleccionismo local y nacional. Y llegó la pandemia y entonces tuve que cerrar el espacio, pero se continúa vigente en una modalidad híbrida, más que nada presencia en línea, pero también hacemos ferias de arte, hacemos programación, sí, otras sinergias institucionales, colaboraciones con otras galerías para continuar apoyando, distribuyendo y sobre todo exponenciando artistas, pero que ahora hemos ampliado nuestra misión a no solo artistas mexicanos o de Cholula experimentales emergentes, sino que también a las prácticas de diáspora de artistas latinoamericanos en Estados Unidos, y ahora la incorporación también de prácticas autóctonas, primeras naciones canadienses. Pues justo, para quienes nos escuchen y pudieran estar interesados en la plataforma, es artbase.com. Sí, está en Instagram como plataforma Artbase. De acuerdo, para quienes estuvieran interesados en explorar más este proyecto y sus alcances. Y justo nos lleva a preguntarte, esperamos que muchos jóvenes artistas incipientes escuchen esta charla. ¿Qué les dirías a aquellos que están deseando florecer, desarrollarse, crecer artística y profesionalmente, y que a lo mejor dudan de estos pasos que dar y que a veces el entorno, la frontera, más que expandirte, te detiene? ¿Qué les dirías a los jóvenes que a lo mejor sí encuentran en ti una inspiración? Me da mucha risa porque me acuerdo que siempre una de las cosas que siempre uno escucha en la vida, independientemente que si quieres ser artista o quieres ser dentista o cualquier práctica profesional que la lleves a realmente a construirla desde un punto de vista, desde un punto de honestidad, es el éxito también es una construcción, ¿no? O sea, es un concepto que realmente varía, depende de quién. O sea, para mí en particular, el éxito es la oportunidad de tener tiempo, dinero y espacio para hacer lo que me gusta. Totalmente de acuerdo. Y por otro lado, que cualquier carrera que uno elija, pues no es de velocidad, sino de obstáculos. Entonces, bueno, no es el llegar, sino el de permanecer. Eso. Qué gran resumen acabas de hacer respecto al éxito, porque esa es parte de la vocación también de este espacio. Éxito no solo se traduce en dinero, fama y demás, y por eso tratamos de ir y hablar con todos los que están construyendo su propia interpretación de éxito en cualquier parte del mundo. Así es que tengan presente, la recomendación fue que no se trata de velocidad, son carreras de obstáculos y de resistencia. No importa el que llegue primero, sino el de permanecer. Permanecer y sobre todo pensando en esto, en tener clara tu definición de éxito y trabajar hacia ella. Claro, y por otro lado, es que pues yo siempre voy por el sí porque pues el no ya lo tengo. Y te ha funcionado como fórmula. No siempre. Pero cuando funciona, ahí está. Hay que seguir. Una de las cosas que yo digo que me han sido más útiles en la vida es ser demasiado necia. ¿Esa es una recomendación también? Bueno, a mí me ha funcionado. Bien, y que la tome quien lo considere como una herramienta, ¿no? A nivel un poco más personal, nos hablaste de tus hijos, hablaste de cómo salen a jugar y cómo se están desarrollando en un entorno, pues tal vez más amigable, si me permites el concepto. ¿Tus hijos han han podido absorber al menos una parte de la identidad mexicana? ¿Cuál es su perspectiva, su experiencia de México? Bueno, ellos se consideran 100% mexicanos, o sea, no hay duda en eso, a pesar de que yo les di la nacionalidad americana por nacimiento y ahora la residencia permanente canadiense por convicción. Entonces, ellos como ciudadanos globales que ya son, tienen pues bastante claro que su identidad principal es el ser mexicanos y su lengua
materna pues es el español. Sin embargo, se están desenvolviendo en un ambiente quebeco, en donde pues hay también un arraigo a una identidad de resistencia. Son francófonos y anglófonos ya, y también pues ahorita están viendo y desarrollándose en las oportunidades deportivas que les ofrece su entorno. Entonces, bueno, pues yo por ese lado estoy bastante, bastante tranquila y emocionada por sus bright futures, ¿no? Y también porque van a escuelas públicas en donde yo veo que funcionan, ¿no? El sistema público, um, el, ¿cómo se llama? Health Universal, sistema de salud universal también funciona. Entonces, bueno, pues por ese lado veo en ellos un futuro para dos chicos mexicanos muy brillante en un ecosistema que ¿Inquietud artística en alguno de ellos? sí, pero no se toca, pero porque no se sume, pero es súper. Qué bueno. Entonces, por ahí va el legado configurándose. Mira, por ahí te voy a mostrar ahí que tengo, mira, Y no sé, una obra seguramente de alguno de tus hijos. Qué interesante. no, hay bueno, muchas, pero hay algo muy, muy natural. Sí, innato, seguramente. Dulce Pinzón, artista visual, activista, mamá. Hemos hablado de algunos de tus proyectos. Creo que este formato no nos da para abarcar todo lo que has hecho, pero sí quisiera preguntarte, además de esta serie de la verdadera historia de los superhéroes, ¿cuáles son las obras que te gustaría, o las series, o los trabajos que has realizado, que te gustaría que el público mexicano viera, experimentara, conociera de todo lo que has hecho? Bueno, pues miren, para cerrar este capítulo voy a dejar mis redes sociales. Por favor. No tengo un Instagram que es Generosity-bajo, y le puse Generosity porque así se llama uno de mis proyectos, es digamos, como el más público en el sentido de la construcción, ¿no? De frases en espacios públicos. Se llama Generosity-Dulce Pinzón. Y también está el Facebook, ¿no? En Dulce Pinzón, y de ahí pueden entrar, por ejemplo, desde mi Instagram, pueden entrar a plataforma Artbase, y también pueden entrar a mi Linktree, que es como mi página web, en donde aloja todas mis series, y hay la posibilidad ahí de explorar más de mi trabajo y de un trabajo en el que estoy en este momento involucrada. Estoy trabajando sobre temas de menstruación, de menopausia, de la construcción de la identidad de lo que significa ya no ser joven, etc. Entonces, bueno, hay muchos temas que quiero abarcar, muchas inquietudes en mi vida. Me gustaría en algún punto sacar un perfume. Bueno, tengo muchas inquietudes y Wow. qué bueno. Y qué bueno. Bueno, esa joven en Puebla que veía los espectáculos de la feria y se imaginaba cosas, bueno, dejó explotar esa creatividad y esa sensibilidad, y lo estamos viendo en todas estas manifestaciones. De todo eso que nos acabas de decir, ¿hay algo tuyo, alguna exposición, etcétera, de estos proyectos que vayamos a ver pronto en México? Sí, ahorita inauguro el 24 de septiembre una exposición en Ricardo Reyes Galería, en la calle de Cholula, y también en mis redes sociales pueden ver. Tengo una exposición justamente en Jazzatlán Capital, este club de jazz en la colonia Roma, sobre la calle de Durán. Y por otro lado, también tengo una exposición en California, una aquí en Montreal, pero para México en particular tengo esas dos en puerta. Para despedirme, quisiera preguntarte, cuando en esos momentos en que además del guacamole y de los buenos tacos en México, pero estás en Montreal, ¿qué es lo que más extrañas y qué es lo que te hace sonreír cada vez que bajas del avión cuando llegas a México?
saber también que voy a ver a mi familia y a mis amigos y que me voy a echar un buen mezcal. Eso. Sí, y eso sin duda no lo perdonas. No. Muy bien. Dulce, pues muchísimas gracias. En nombre de todos los que hacemos Mexicanos sin Fronteras, apreciamos mucho nuevamente tu tiempo y ojalá no sea la última charla y que en tus proyectos futuros podamos atestiguar también los logros que vas alcanzando. Y muchísimas gracias por hacerme una de sus pioneras en el programa y dar la vida para el programa. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Amigos, esto fue Mexicanos sin Fronteras con Dulce Pinzón, artista visual desde Montreal, Canadá. Hasta la próxima. Esto fue Mexicanos sin Fronteras.